Bueno, pues ya estamos aquí en Mexicopa nuevamente. Yo diría en náhuatl Ma Ximopanoltican. Es como decir, pasen ustedes adelante, Ma Ximopanoltican. Y agradecemos a todos los que nos siguen. Vamos a hacer un pequeño eh, alto sobre Ometeotl, que ya estamos encarrerados, que ya hay curiosidad, que ya hay preguntas. Vamos a ver algo como repaso, porque hay una persona que nos pregunta y nos dice sobre México, el ombligo de la luna. Aunque ya lo hemos trabajado mucho, vamos a retomar, vamos a repasar un poco. Y porque ayer 26, sábado 26, se festejó con muchos cohetes, con muchos colores, con danza, con mucha reflexión, con muchos discursos, con muchos comentarios, con mucha emoción sobre la fundación de México. Es una fecha aproximada, es una fecha cercana, es la que más se maneja, el 26 de julio, y también pues estas fechas se dice que es cuando el sol viene digamos, de la parte norte, pasa a la mitad de este valle y empieza a moverse, digamos, ligeramente ya hacia el sur, y se dice que se va haciendo pequeño y va calentando menos. Eso pues lo dicen así en algunos libros y algunos investigadores. Pero aquí vamos a tomar en cuenta una persona, nos disculpe, no recuerdo ahorita el nombre, pero está escrito y le contestamos precisamente que queremos hacer una sesión sobre eso que nos dice. Él, yo creo que empieza a ver los videos, nos dice que sobre México, que para él pues significa el ombligo de la luna, y que esto se ha manejado estos días en que se ha comentado mucho sobre la fundación de México Tenochtitlan. Y yo recuerdo que el señor Gutiérrez Tibón, en uno de sus libros, decía algo parecido, o sea que él decía, también con cierta duda, decía, bueno, me van a decir que los mexicas no tenían como equipo como para mirar desde arriba, y decía, pero a mí me da la idea de, con los mapas, yo entiendo, porque no hace mucho que se fue este señor, él decía que el lago antiguo tenía forma, el Metzliapan, el lago de la luna, tenía forma de conejo, y que justamente donde estaba el conejo, donde correspondía, digamos, el ombligo del conejo, justamente era el islote, o uno de los islotes de México Tenochtitlan. Y él dice que por eso México Tenochtitlan, México sobre todo, México debe ser en el ombligo del conejo y por lo tanto ombligo de la luna. Suena interesante como metáfora, muy poético, suena bien, pero digamos, ¿qué podemos decir desde la lengua náhuatl, desde la cultura náhuatl, y desde cómo hemos visto otros nombres de pueblos a partir de lo descriptivo de esta lengua, lo aglutinante, lo metafórico? ¿Qué podemos decir? Hoy de manera oficial se dice que es el ombligo de la luna, ¿verdad? De manera oficial. Pero también debemos ver qué podemos trabajar, ¿no? ¿Qué podemos decir a partir de la cosmogonía, a partir de las formas en que
se está, se está estructurando la lengua náhuatl, el pensamiento náhuatl, que no lo vamos a trabajar en español, digamos, totalmente, sino entre náhuatl y español. Y vamos a ver con ejemplos por qué este punto de vista. Aunque claro, está de manera oficial el ombligo de la luna. Y no sabemos si precisamente mucho por este señor que investigó, él dice que investigó durante 30 años la palabra México y reúne incluso nombres para la ciudad de México desde el otomí, desde el zapoteco, mixteco, purépecha, huasteco y otras lenguas, cómo nombraban, porque pues fue muy importante esta ciudad aquí y muchos tributaban. Y entonces él investigó mucho, entrevistó a mucha gente y tendrá sus razones por decir el ombligo de la luna. Pero vamos a ver desde el náhuatl y desde la escritura nuevamente como repaso. Algunos sabemos que ya han visto los videos, ya han leído esto del ombligo de la luna, pero vamos a ver qué podemos nosotros encontrar desde la cosmogonía náhuatl, desde un poco lo que queda en los pueblos de habla náhuatl y cómo se estructuran las palabras y cómo se describen los lugares, cómo se nombran los lugares. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si decimos aquí, vamos a poner muy grande la palabra Metzli, ¿verdad? Para apoyarnos. Y vamos a poner México para apoyarnos. Esta escritura con abecedario la traen los españoles, muy interesante esta escritura que no conocían los mexicas. Empiezan a enseñarlo los frailes y les sorprendió también a los mexicas esta forma de escritura, porque ellos escribían de esta manera, o una cabeza de águila nada más bastaba para decir Cuautli, una cabeza de conejo bastaba para decir Tochtli, una cabeza de venado bastaba para decir Mazatl. Así lo hemos visto en el calendario. Un día Tochtli, un día Mazatl, un día Cuautli. Pero aquí vamos a ver primero esto, que digamos que es el del español, es el abecedario. Vamos a ver si puede ser ombligo de la luna México. Como ya aquí los compañeros que están más cercanos, esta palabra termina en tli, que hay sustantivos que terminan en tli, o sea, metztli, pero hay unos que terminan en li, como tlaxcali, tortilla, atolli, atole, pero las palabras que terminan en tli, los sustantivos, se pierde. ¿Qué se pierde? La TLI, vamos a preparar aquí para hacer una palabra y queda como raíz metz. Metz. Vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. Metz. Esa sería la raíz de la palabra luna y ya está preparado para unirse con otra idea para describir algo más de esa luna. ¿Sí? Se va a unir algo más, se puede unir. Ahora, aquí como regla así se dice y hasta la fecha así se habla y así hablaban también los mexicas. Aunque hay variantes de la lengua ahora, muchísimas. Pero bueno, este sí es la raíz de Metz, de Metztli. Ahora,
Si quitáramos, o sea, aquí no podemos quitar Z, así, quitamos Z, ya no es la raíz completa. Si tenemos met, ya no es la raíz completa de luna. Si quitamos T, tampoco, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer este juego. Ahora vamos a poner nuevamente la T. Esta sí es la raíz. Ahora lo que podemos hacer, como si fuéramos niños, vamos a buscar mets aquí abajo. Búsquenlo. ¿Qué dicen acá los compañeros? Que no está. No está, ¿verdad? Si está, estuviera, coincidiera, si quitáramos la S, la T, ¿verdad? Tendríamos me. Pero esta no es la raíz de Metzli, luna. No es Metz aquí. Por lo tanto, si no tiene TZ, debemos dudar un poco que esto sea luna. Pero también precisamente ahora que está fresca el festejo de la fundación, la fiesta, el festejo de la fundación de México, seguramente ya lo vieron en los medios, cómo reprodujeron los especialistas esta pieza que hoy se llama Piedra de la Guerra Sagrada y está justamente en el Zócalo, todavía ayer estaba, el águila, este símbolo, el nopal, que en algún momento alguien dijo, esta es la pieza más valiosa que se refiere a la fundación de Mexico Tenochtitlan. Y si esto se refiere a la fundación de Mexico Tenochtitlan, y esto es Mexico con abecedario, y aquí está Tenochtitlan, ¿verdad? Porque Nochtli es tuna, pero Tetl es piedra. Tenochtitlan quiere decir junto a las tunas duras o junto al árbol de tunas duras. Pero también podemos decir nopali, ¿verdad? Es un nopal. Y aquí podemos decir nada más esto fruto, Nochtli, ¿verdad? Pero también podemos decir aquí Nopalcuahuitl, ¿por qué no? Así es el idioma náhuatl. Pero lo que dijeron los mexicas es que fundaron su pueblo, su ciudad, sí, aquí se vinieron a asentar, porque se asentaron aquí muy cerca de este nopal que estaba en la orilla de la cueva, de una boca cueva, digamos, y entonces por eso pusieron Tenochtitlan, junto al nopal o junto al árbol de tunas duras, digamos. Literalmente junto a las tunas duras. Pero esta ciudad se llamaba Mexico Tenochtitlan. Pero lo que nos causa mucho problema desde que llegan los españoles, claro que ya escriben Mexico con abecedario así, muy cercano. A veces escribían con J, pero lo que ya nos quedó hoy en día como oficial es con X. Y pronunciamos México, ¿verdad? Con J. Le damos un valor de J a la X, ¿verdad? Bueno, pero así también aparece. Pero el español no tiene, como suena hoy, usamos la escritura del náhuatl, le damos un sonido de sh, no de X. Si le diéramos un sonido de X, diríamos México. Digamos, ¿no? México. Pero los mexicanos generalmente decimos México, pero para decir, digamos, lo mejor en náhuatl, los náhuatl debemos decir México. Bueno, si esta ciudad se llamaba Mexico Tenochtitlan y aquí escriben que un águila viene avanzando y aquí aparece sobre el nopal, ese es el mito, ¿no? De que donde apareciera el águila sobre el nopal, ahí tendrían que fundar su ciudad, su pueblo. Aquí está el águila, entonces se refiere a la fundación, pero entonces si aquí es Tenochtitlan, ¿dónde está México? Ahora, si esto se refiere a la fundación y está detrás de una pequeña pirámide, una pirámide maqueta, que en náhuatl se dice Tetzacuali, lo encerrado de piedra, el cercado de piedra, si esto es muy importante, se refiere a la fundación,
No es fácil encontrar la palabra México, pero nosotros decimos que debería estar aquí junto, México, junto a la palabra Tenochtitlan. Pero aquí dice Cuautli a primer ojo, pero también en una crónica, la crónica Mexicayotl, aparece como Cuautli Tlacuayan. Esa es una de las expresiones, una frase que describe, ¿sí? Cuautli Tlacuayan, el comedero del águila. El comedero del águila es aquí, porque se entiende que venía aquí a pararse con su presa y aquí su nido estaba aquí junto al pie del nopal. Y entonces se paraba aquí para comer un pajarito, otro pajarito. Se dice que aquí había muchas plumas de colores y que algunos huesos, cuando comía esta águila, caían adentro de una cueva. Eso también es interesante seguir trabajando, seguir reflexionando, porque entonces, ¿acaso se entiende que era un águila de verdad que tenía su nido aquí? Porque describen que había plumas multicolores, cabezas de pájaros y patitas de pájaros. Estaba ahí el nido. Pero si comía arriba del nopal, entonces caía porque adentro de la cueva, porque el nopal estaba en la orilla de la cueva. Aquí ya está Tenochtitlan entonces. Uno de los problemas que tenemos, como digo, los mexicanos y los que trabajamos y nos interesa a esto, decimos, pero ¿dónde está México? Algunos dicen, es posible que se haya perdido ese símbolo, pero por la forma en que se pensaba y es el pensamiento náhuatl, están nombrando los mexicas un lugar con dos palabras, México, digamos, Tenochtitlan. Nosotros tenemos la idea de que esto es lo que puede representar México. Pero acá ya los españoles escriben México así de esta manera. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a ir de una escritura a otra. Co es el lugar. Es la isla, si es que había una isla principal. Algunos dicen que eran 3 islotes, pero en una isla se dice que encuentran una cueva, que para mí esto representa la cueva porque esto es piedra, pero a la vez esto es la tierra, porque la cueva estaba en piedra, se dice, y en la orilla estaba el nopal, ahí se posa el águila. Co entonces está diciendo de un lugar. Vamos a ver si ese lugar que está diciendo es dentro de la cueva, porque Tenochtitlan está diciendo que está junto al árbol de tunas duras. Yo lo que entiendo es que el nopal está en el exterior. Pero entonces a mí me parece que si Tenochtitlan describe el exterior, el borde, digamos, de la cueva, México está describiendo para mí adentro de la cueva. Por eso entonces tienen necesidad de 2 palabras para nombrar bien, describir bien, porque eran muy descriptivos. Y al describir eran metafóricos, digamos. Usaban, digamos, como la poesía a su manera para nombrar. Para mí, co, que está adentro. Por ejemplo, esto como vivencia de niño, yo lo escuché. Por ejemplo, la palabra Ostotl es con TL, aquí voy a dejar la TL por esta razón, pero Osto es la raíz, pero esta palabra termina Ostotl, así. Pero ¿qué creen? Yo escuché la gente mayor que decía esto, Ostoco, había un agujero no tan grande, pero para nombrar algo que caía adentro de esa cueva, o si había un ratón, o si había una piedra adentro, algo, o si se ordenaba que se pusiera algo dentro del hoyo, se decía Ostoco, literalmente en la cueva, o en el agujero, en el hoyo, Ostoco. Pero entonces co está describiendo aquí adentro, ¿verdad? En este caso, yo lo que entiendo aquí es que co está describiendo
el interior de la cueva, ¿sí? El interior de la cueva. Eso no lo habíamos trabajado mucho, pero entonces, como esta es una escritura nueva, es una escritura que se está adaptando y aún todavía hoy en día tratamos de seguirlo adaptando a nuestra manera, a nuestras posibilidades, a nuestras necesidades. Para mí que aquí pues se asimiló, digamos, aquí dos sonidos, dos Cs. Lo voy a poner ahora. ¿Por qué? Porque Ko ya es el lugar. Yo digo que dentro de la cueva. Pero si esta C no existiera como aquí lo estamos poniendo ahora, entonces esto quedaría nada más Shi. Y Shi no tendría sentido nada más así. No significaría casi nada. A veces se usa Shi, pero cuando hay un verbo y se va a dar una orden, por ejemplo, yo puedo decir Shitlacua, come, Shikochi, duerme, Shimeua, levántate. Es una orden, es un imperativo. Pero en medio, y no hay verbo además, no tiene sentido. Por eso yo lo que entiendo aquí es que hay unas C más de más que posiblemente no hubieran aceptado los gramatólogos en ese tiempo y no se puso, pero sí nosotros proponemos que se pueda poner. ¿Por qué? Allá en el Estado de México, por Chalco, hay un lugar que hoy llamamos Jico, ¿verdad? Y Jico se escribe así. Espero que se vea, ya estoy escribiendo más pequeño, pero muchos conocen Jico, ¿verdad? Y se escribe así, pero está castellanizado. ¿Por qué decimos con J la X? Pero en náhuatl le damos un valor de sh, entonces leeríamos chico. Pero si decimos chico, no tiene sentido. Sí describe, porque esto sería col lugar, y shi tampoco no significaría nada como aquí, ¿verdad? Aunque está de este lado, tampoco no es orden, no hay imperativo porque no hay un verbo. Pero aquí lo que entendemos, y a veces sí viene en algunos documentos antiguos, escrito así, de verdad, Chico, porque este es el lugar, y Chic viene de Chictli. Si ustedes buscan en el diccionario, en algún diccionario, Chictli, así aparece en muchos diccionarios, que termina en tli, es ombligo, puede ser un ombligo de persona, pero puede ser una oquedad a manera de ombligo en la tierra, o otra forma de ombligo que veamos. Entonces, literalmente dice en el ombligo. Pero ¿cómo es el ombligo que la mayoría nos queda cuando nos cortan precisamente el cordón umbilical? Nos queda como un huequito, ¿no? Pues precisamente en la tierra, porque esto ko se refiere a tierra o en la tierra, Xictli es una oquedad, puede ser un cráter, una especie de hondonada, una cosa pronunciada así, a manera del ombligo nuestro. Ese es Xictli. Por eso Jico literalmente parece que dice en el ombligo, pero también en el cráter. Aquí lo que tendríamos que ver y preguntar, a ver, ¿qué fue lo que encontraron los primeros que poblaron ahí? Jico, Chico, y hay muchos Chico en México. Pero para mí está diciendo en el cráter, en la oquedad, un lugar a manera de ombligo de persona. Así se sobreentiende. Entonces ya estamos leyendo un poco aquí, ¿no? El lugar que está adentro, pero ese lugar tiene forma de ombligo. Entonces está describiendo algo, por eso digo que para mí es que esto está representando una cueva allá adentro, la idea de Xictli por eso también, de ombligo. Pero el problema aquí con el abecedario es que nos queda me nada más, ¿verdad? Porque ya usamos X.
Yo lo que entiendo, lo que he visto, lo que he trabajado poco a poco por mucho tiempo, es que aquí también no nos dice Metz, no dice luna aquí, porque la raíz sería Metz cuando hay aglutinación, porque se elimina Tli, el sustantivo cuando se va a aglutinar, que es una característica del náhuatl. Pero entonces, algunos sí dicen, pues esto es maguey, es muy fácil, met, las palabras que terminan en TL, quitamos TL y lo que queda es la raíz de met, maguey. Pero yo lo que digo, lo que comento a veces cuando escucho eso, les pregunto, ¿dónde vemos aquí en este plano donde está Tenochtitlan, donde se habla del águila respecto a la fundación y el agua aquí está, esta es la tierra, o sea, es piedra, porque Tenochtitlan, Tetl es piedra, así está representada aquí la piedra, porque se dice en la crónica Mexicayotl que había un peñón, había un Texcali, dice Texcali, ese es peñón. Pero entonces aquí está la piedra, por eso es Tenochtitlan. Pero entonces aquí, hacia primer ojo, ustedes ven un maguey, no. Una planta importante, importantísima. Un maguey que tuviera un ombligo, que estuviera cortado su quiote y que estuviera hecho, que le hicieran un ombligo así. No se ve un maguey. ¿Ustedes ven una luna aquí? Tampoco. ¿Un conejo? Menos. Y esto es la escritura náhuatl. No se ve un conejo, no se ve una luna. Lo que sí se ve es Tenochtitlan, la piedra aquí, Tetl, que se ha perdido la TL, es esa lógica. Nochtli, aquí está, por eso es Tenochtitlan, y no tiene que ir Nochtli completo, ¿verdad? Se pierde la TLI, por eso Tenochtitlan. Y Titlan significa junto a algo fijo. Y aquí se lee también Cuautli, así solo, pero también se lee Cuautli Tlacuayan, se lee Cuautli y Netomayan, donde el águila se extiende, o sea, extiende sus alas. Cuautli y Pipitzcayan, donde el águila grita, o grazna. Se dice Cuautli y Nequetzayan, donde el águila se para, se detiene, se yergue. Aquí se ve que está de pie, ¿verdad? Es muy descriptivo esta escritura también. Se ve que sí está extendiendo esta ala, ¿verdad? No está fija, tiene movimiento. Se ve que aquí, a manera de grito, o sea, tiene abierto el pico. No está así, cerrado, ¿verdad? Y aquí también da idea un poco, ¿no? Pues de que come aquí precisamente. Pero aquí no está comiendo nada, no está comiendo una serpiente como hoy en día aparece en nuestro escudo, porque el escudo ha evolucionado, pero sí aparece un águila en nuestro escudo, el nopal, pero precisamente ha ido evolucionando, cambiando y todo, y tiene una serpiente hoy en el escudo, pero no nos habíamos tomado el trabajo para ver, ¿y por qué tiene esa serpiente? ¿De dónde viene esa serpiente? ¿Quién puso esa serpiente? ¿Qué gobierno empezó a poner la serpiente? ¿Qué intereses había en su tiempo, no? Pues parece ser que, que originalmente, o sea, en la piedra de la fundación, sí aparece esto. Incluso algunos dicen, pues esto es la serpiente, porque parece serpiente, tiene así curva. Y también en la crónica Mexicayotl alguien dice, cuando dicen Cuautli y Tlacuayan, también dicen que aquí, en Mexico Tenochtitlan, Cohuatl y Somocayan, donde la serpiente silba, y entonces lo toman ahí como si dijeran, como la traducción, algunos así lo traducen, donde la serpiente es desgarrada. No sabemos si de ahí tomaron esta idea de que, pues si es desgarrada la serpiente, desgarrada, perdón,
Entonces vamos a dibujarle aquí en el pico una serpiente. Y hay discusión ahí en ese libro, porque algunos dicen, no dice donde la serpiente es desgarrada, dice el lugar de silbar de la serpiente, su lugar de silbar, así como Cuautli y Tlacuayan, su lugar de comer. Esa I significa su de él, en la gramática náhuatl, así, su de él. Entonces, hace poco, apenas, algunos investigadores están trabajando también sobre esto, entre ellos el maestro Mesa Gutiérrez, el maestro Max Moctezuma y otros. Hablan un poco de esto y le llaman Atlachinoli. Pero yo no quiero hablar de Atlachinoli todavía aquí porque en los códices sí se habla mucho de Atlachinoli. En el Códice Florentino se habla de Atlachinoli porque tiene color, pero aquí cuando se describe la fundación en la crónica Mexicayotl no aparece Atlachinoli, sino aparece que se habla de dos manantiales aquí, que para mí eso sería en parte Mexico. O sea, están describiendo este lugar, esta agua, pero esta agua, dice en la crónica Mexicayotl, que estaba adentro de la cueva, que de ahí salía dos arroyitos, dos manantiales, se hacían dos arroyitos y daban al lago. Ahora ya no tiene color esta piedra original que está en el Museo de Antropología en la Sala Mexica. Algún compañero me dijo alguna ocasión que han descubierto que sí tenía color. A simple vista ya no se ve. Posiblemente con equipo moderno sí se vea. Pero es pues difícil acceder a esos documentos, ¿verdad? Que haces investigaciones, no sabemos quiénes lo han trabajado desde la antropología, la arqueología y demás, investigaciones, investigadores. Nosotros no tenemos acceso, pero bueno, podemos trabajar aunque sea así, de esta manera, sin esos datos del color, pero sí en unos documentos aparecen unos códices que este símbolo sí tiene color, pero no dice en la crónica Mexicayotl que esto tenga, sí dice del color, pero no dice que sea Atlachinoli, ¿verdad? Pero fácilmente se reconoce como Atlachinoli si ya alguien ha trabajado los códices. Sí, muy fácilmente, aunque no es lo único que se representa con esto, se representan también otras cosas. Pero si en la crónica Mexicayotl dice que esto es agua caliente y esto es fría, yo pienso que debemos creer un poquito. Debo mencionar ahora una tía, la señora Rufina de la Cruz, que yo siempre estaba preguntando por todos lados, por allá también, en la Huasteca. En alguna ocasión que todavía vivía, le dije rápido así, ¿qué significa México? Sí le dije en español, aunque ella hablaba náhuatl, pues. Y rápido así me dijo, ¿dónde emana el agua? Así rápido, sin pensarlo así. Pero en Gutiérrez Tibón también aparece que dice, lo repito aquí, que algunos mexicanos en Tenochtitlan, ya en la colonia, algunos colonialistas preguntaban, ¿y qué significa México? Y Gutiérrez Tibón anota, algunos que hablaban bien el náhuatl decían, México es lugar de manadero. Coincide un poco, ¿verdad?, con lo que decía la señora Rufina de la Cruz. Y también coincide con lo que se dice en la Huasteca, Mexco, en el pozo, en el manantial. Mexcatla, otra vez Mex, ese es lo difícil. Mexcatla, preguntando en un lugar, en un municipio en Chicontepec, muy cerca de Chicontepec, decían, es donde hay mucha agua. Yo pregunté, ¿qué significa Mexcatla? Donde hay mucha agua. Y sí, efectivamente, están en las faldas de un cerro y dicen que ahí pues hay mucha agua, ¿no? Que rascan aquí, hay agua, rascan allá, hay agua. No sé si hasta la fecha o en tiempos de sequía a lo mejor no tanto, ¿no? Pero así dice, Mesh. Pero esto es lo difícil porque precisamente
Cuando esto decimos, algunos dicen, pero si mella es emanar, y aquí no dice mella. Entonces decimos, es que algunos compañeros, como algún compañero, creo que es el maestro Julio, que hoy enseña en el Politécnico la lengua náhuatl, él es de Chilacachapa, precisamente en el Seminario de Cultura Náhuatl, allá en la UNAM, nos encontrábamos y platicábamos un poco, y le decía, ¿cómo dices está emanando el agua? Y me dijo él, mellatica, con mella. Y me dice, ¿y tú cómo dices? Y yo le dije, mextica. Un poco diferente, pero es el mismo verbo mella. Pero esos cambios se dan por variante. Yo podría decir, mextica atl, está emanando el agua. Y él podría decir, digamos, mellatica atl, está emanando el agua. Pero entonces, sí, también he visto en el Códice Florentino, esto de mextica, como verbo, que es con X, no con mella, o sea que se transforma mella a mextica, de mellatica a mextica. Sí, lo he visto también en el Códice Florentino. A mí me parece que aquí, y ustedes dirán, bueno, lo estoy violentando también esta palabra, violentando o forzando. Para mí que esta X suena doble, porque si no tuviera esta X aquí, me ya no sirve para nada, o sea, no tiene significado más. Pero si esta suena doble, como aquí suena doble, que ya vimos la lógica, como con la gramática náhuatl, para mí que si shik, aquí con esta C, es ombligo, y ko es lugar, es el lugar, es el ombligo, es la oquedad. ¿Dónde está el ombligo? ¿Dónde está la oquedad? Aquí, dice la crónica Mexicayotl. Y me parece a mí que esta agua, que para mí sí lo encontraron, si estaban adentro de la cueva, para mí que no podían dibujarla aquí. Aquí está el manantial, porque se enciman el dibujo, se enciman los trazos, se enciman la gráfica, y me parece a mí, como es algo importante también, junto a Tenochtitlan, o sea, pegado muy junto, muy uno tras otro el nombre, pero son palabras separadas, y aquí lo separa, digamos, la forma. Me parece que el tlacuilo, porque esto ya es escritura, saca, digamos, esta manantial, este símbolo ya con escritura, no lo puede dibujar aquí, todo amontonado, lo saca y lo pone en el pico del águila para mostrarnos, decirnos, nombrar Mexico, Tenochtitlan. El águila está uniendo las dos palabras para mí. Bueno, vamos a esperar si hay preguntas, hay comentarios. Esto también es para festejar. Ayer fue muy emotivo festejar los 700 años de la fundación, precisamente en el corazón allá de Mexico, Tenochtitlan. Nos saludamos muchos amigos, saludamos las personas, platicamos. Estaban algunas muy contentas, sorprendidas y demás. No es fácil, no fue fácil pues que entrara tanta gente todo el día, pero participamos ahí y precisamente fue muy emotivo, porque a mí me parece emocionante trabajar sobre las dos escrituras. Es esta escritura que se llama Xochitlajcuiloli, escritura florida, que se complementa con Xochitlahtoli, palabra florida, y aquí un abecedario que hace tiempo nos trajeron los españoles y que ahora también lo estamos tratando de adaptar a nuestra lengua. Pero, como dice un investigador, el doctor Patrick Johansson, dice que cuando una lengua que está en una forma de escritura como esta, digamos, tiene una forma de escritura y se pasa a otra forma de escritura, muchas cosas, dice, ya no pasan acá. También nada más agradecer que nos sigan escribiendo, preguntando y demás. Eso
pues nos ayuda a seguir trabajando, investigando, y pues invitarlos a que se suscriban y a que próximamente también puedan inscribirse para ya las clases, para aprender a hablar, a pronunciar, escribir y todo lo que se necesita para adquirir un idioma, ¿verdad? Muchas gracias.